Es tiempo de la palabra de Dios. A lo largo de estas semanas hemos estado leyendo un hermoso libro, un libro profundo, un libro largo, el libro de Isaías. Sin duda que el libro de Isaías, queridos hermanos, es un libro que tiene muchos matices. Uno de ellos es que tiene 66 capítulos que se equiparan a los 66 libros de la Biblia. Y te quiero decir que hay algo de verdad quizá muy interesante, muy curioso que sucede en este libro de Isaías. Del capítulo 1 al capítulo 39 abarca la visión de Isaías, una visión que Dios le dio y que él mismo se hace siervo del Señor para poder decirle al pueblo de Israel y a los pueblos aledaños lo que él va a hacer. Y una de las cosas es que les advierte de la ira venidera. Pero a partir del capítulo 40 hasta el 66 habla de la salvación por medio del siervo sufriente. Y hoy meditaremos en una de las porciones que tiene que ver con la obra de Cristo por cada uno de nosotros, esa necesidad de salvación que todos tenemos, esa necesidad de purificación que necesitamos. Así que te pido que me acompañes a leer el pasaje de Isaías capítulo 52, versículo 13, y voy a leer hasta el capítulo 53, versículo 12. Isaías capítulo 52, versículo 13. Cuando lo tengas me dices amén. ¿Ya todos lo tienen? Muy bien, dice su palabra, escucha con mucha atención, por favor. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verá lo que nunca les fue contado y entenderá lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Le veremos? Mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué te parece este hermoso pasaje? Podemos ver muchas cosas y podemos decir muchas cosas de muchos de los versículos que aquí están. Pero cuando vemos los primeros versículos, nos muestra que a pesar de su sufrimiento, el siervo de Dios, dice la palabra de Dios, que será exaltado. Jesús, a través de su sacrificio, fue glorificado por Dios. Y ahora, queridos hermanos, tú y yo sabemos que está sentado a la diestra del Padre. Dice en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Así que Jesús fue rechazado y despreciado por aquellos a quienes vino a salvar. Vino a ellos, pero lo rechazaron, no lo recibieron. Y este rechazo, queridos hermanos, no fue algo casual, era parte del plan de Dios para nuestra redención. También en los versículos 4 y 5 podemos ver el sufrimiento de Jesús. Un sufrimiento que no fue en vano, fue por nuestros pecados. Él llevó sobre sí nuestras enfermedades y dolores, tomando nuestro lugar en el castigo. Dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos. Y queridos hermanos, todos son todos. Nadie queda fuera. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y dice la palabra de Dios que habla de la misericordia de Dios, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que hay una sustitución de este siervo sufriente. Nosotros, como ovejas descarriadas, merecíamos el castigo de Dios. Pero Dios puso sobre Jesús el pecado de todos nosotros, convirtiéndolo en el sustituto perfecto. En el versículo 7, que comienza diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesús, en su sufrimiento, no se defendió, aceptó su destino con mansedumbre como un cordero llevado al matadero, cumpliendo así, queridos hermanos, la voluntad de Dios. Más adelante, en el versículo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que a través del sufrimiento de Jesús, muchos serán justificados. Su sacrificio nos ofrece la oportunidad de ser declarados cada uno de nosotros, queridos hermanos, justos ante Dios. Dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si tú recuerdas la primera palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, ¿cuál fue? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un día alguien preguntó, ¿cuál es el remedio para una fe débil e insegura? Especialmente para cuando Satanás nos quita las ganas de orar. Y luego vino a mi mente uno de los pedacitos de este maravilloso pasaje que hemos leído y que dice, por sus llagas nosotros fuimos curados. Y sin duda, entre todos los creyentes
no hay nadie que esté completamente libre de alguna enfermedad espiritual. Pues algunos pudieran decir, mi enfermedad es una fe muy débil. Otro pudiera confesar, mi mal es entregarme a pensamientos que pudieran contener lascivia, maldad, venganza, codicia, vanagloria, fornicación. Y otro pudiera decir, mi peor enfermedad es la frialdad en mi amor a Dios. Y una cuarta persona pudiera tener que lamentarse de su impotencia en la oración. Y un remedio universal no bastaría para curar todas las enfermedades, por más que el merolico, como los que hemos visto muchas veces en el Zócalo de la Ciudad de México, pudiera pregonar que su medicina lo cura todo. Y como muchos medicamentos milagrosos que se venden por la televisión en altas horas de la noche y que prometen bajar de peso, quitarte la diabetes o la hipertensión o las arrugas, las manchas y mil cosas más. Y que cuando tú caes en el engaño, descubres que no te curaron, que la enfermedad sigue exactamente igual. Pero en las cosas espirituales no sucede lo mismo, pues hay una pócima, hay un remedio universal que es provisto por la palabra de Dios para todas las enfermedades espirituales a las que puede estar sujeto el hombre. Y este remedio está contenido en unas cuantas palabras del texto que hemos leído. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Número 1. Entonces, antes que nada, queridos hermanos, debemos considerar como primer punto el significado de la medicina que es prescrita en este pasaje que hemos leído. La palabra llaga significa primero, literalmente, esos azotes reales que cayeron sobre la espalda de nuestro Señor cuando fue azotado por los soldados romanos. Pero la intención de la palabra va más allá de eso. No hay duda de que Isaías, con su ojo profético, 700 años antes, veía los azotes que provenían de un látigo invisible movido por la mano del Padre y que caía sobre la carne de Jesús y caía sobre su naturaleza noble. Cuando su alma era azotada por el pecado, cuando la justicia de Dios dejaba profundos surcos en su espíritu, cuando el látigo era descargado con una fuerza terrible una y otra vez sobre el alma bendita de aquel que fue hecho por nosotros maldición para que fuésemos hechos justicia delante de Él. El término llaga abarca todos los sufrimientos físicos y espirituales de nuestro Señor Jesucristo, que causaron su muerte expiatoria por el pecado. Es por esas heridas que nuestras almas, queridos hermanos, son sanadas. Podemos contemplar cómo cada una de sus heridas derramaba un precioso ungüento que sana las cicatrices que el pecado ha dejado y remedia todas las dolencias mortales. Hermanos, todos nosotros creemos que los sufrimientos de nuestro Salvador nos liberan de la maldición. Pero la sanidad es una obra que es llevada a cabo internamente. Y el texto nos lleva a hablar del efecto de las llagas de Cristo en nuestro carácter y en nuestra naturaleza. Los azotes de Jesús operan, queridos hermanos, sobre nuestro carácter, principalmente debido a que venimos o que nosotros vemos en Él a un hombre perfecto que sufrió por las ofensas que no eran suyas. Vemos a Él, a un glorioso Señor que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, reconociendo que Él es un ejemplo del perfecto afecto desinteresado. Vemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, una fidelidad que nunca podrá ser sobrepasada cuando a través de los dolores de la muerte cumplió hasta el fin con el propósito que Él tenía en su corazón en el momento que tomó la decisión voluntaria de poder ir a la cruz del Calvario. Muerto Jesús,
nos justifica, nos santifica. Sus crueles azotes son una muestra de la purificación que Él dejó en nosotros a través de su preciosa sangre derramada en la cruz. Sus contusiones son golpes contra nuestros pecados, sus llagas atormentan nuestras lascivias. Y espero, queridos hermanos, que esto sea suficiente en cuanto a entender que la medicina que nos cura es el sacrificio sustitutivo de Cristo, según es entendido en nuestro intelecto y amado en nuestros corazones. Como punto número 2, ahora te pido que meditemos un poco en las inimitables curaciones obtenidas por esta notable medicina. Contemplen dos cuadros. Mientras al hombre natural solo, un hombre natural solo, sin el Salvador, y luego contemplen a un hombre ya sanado por las llagas de su Salvador. Yo les pido que miren al hombre original que es arrojado del huerto del Edén, convertido en heredero de la maldad. En su interior se encuentra el carácter letal del pecado. Si quisieras ver qué puede hacer el pecado, solo tienes que mirar con unos ojos iluminados dentro de ti mismo, dentro de tu propio corazón. Yo sé, queridos hermanos, que cada uno de nosotros odiamos el pecado en el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero a pesar de todo tu odio al pecado, has de reconocer que todavía acecha en tu interior. Tú que odias la envidia, encuentras que eres envidioso. Te descubres albergando severos pensamientos en contra de Dios. Tú que lo amas y entregarías tu vida por Él, te ves de pronto provocado a la ira contra los más cercanos, especialmente contra tu cónyuge y tus hijos. Y sí, por culpa del poder del pecado, tú y yo, querido hermano, hacemos aquellas cosas que no quisiéramos hacer, porque el pecado nos degrada y también nos envilece. No podemos mirar nuestro interior sin vernos sorprendidos por la bajeza de la cual desciende nuestra mente en secreto. Ustedes, que antes eran ciegos, esclavos de Satanás, ahora son hijos dichosos de Dios. Las cosas que una vez amaron, aunque Dios los aborrecía, ustedes las detestan también ahora de todo corazón porque recibieron a Cristo y ahora el Espíritu Santo les ayuda a poder entender lo que es el bien y lo que es el mal. Y Dios les da esa iluminación en medio de la oscuridad. Cada uno de nosotros somos nuevas criaturas, vivos entre los muertos, porque tal vez tú no lo entiendes, pero todas las personas que no han creído en el Señor Jesucristo están muertas espiritualmente. ¿Cuál es la razón que tú y yo necesitamos entender cuando podemos mirar esas heridas en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Te quiero decir que tú y yo, querido hermano, hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido en la sangre preciosa del Cordero. El resultado de la pasión del Salvador es que por su llaga nosotros fuimos curados. Te comparto este tercer punto. Las dolencias que esta medicina suprime. Dice la Biblia, por sus llagas nosotros fuimos curados. Quisiera recordarles primero que la gran raíz de todos los males cayó sobre el hombre a través del pecado de Adán. Pero ya Jesús la asumió y fue hecho maldición por nosotros. Y ahora no puede caer ninguna maldición sobre ninguno de aquellos por quien Jesús murió como su sustituto. Cristo ya nos ha curado de manera sumamente eficaz de la maldición que de Dios pendía sobre nosotros. Pero hay enfermedades que hemos sufrido y que hemos lamentado y que todavía turban a la familia de Dios. Y una de las primeras enfermedades que fue curada por los azotes de Cristo fue la manía de la desesperación. Si tú recuerdas, antes de conocer al Señor Jesucristo, cuántas cosas desesperaban tu alma,
por cuántas cosas estabas preocupado continuamente. Pero amados, cuando entendí por primera vez que Jesucristo ocupó el lugar de quienes creen en Él, y que si yo confiaba en Él, mis pecados serían todos perdonados por haber sido castigados en la persona de mi bendito sustituto, de Jesús. Entonces ya no tenía más motivo de desesperar. ¿Por qué? Porque escuché las palabras del Evangelio y sentí que hay esperanza en mí. Cuando entendí que no se esperaba nada de mí para mi salvación, sino que todo debía de venir del Señor Jesucristo. Que yo no debía ser herido ni debía ser conducido a sufrir, sino que Él había sido golpeado y había sido hecho sangrar por causa de mí. Y que mi vida debía ser encontrada en su muerte y mi curación en sus heridas. Fue ahí donde brotó la esperanza y mi dolencia fue curada. Porque ahora podía acudir al Padre por el camino que Jesús abrió a través del velo cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado en la cruz del Calvario y dijo unas maravillosas palabras: consumado es. Y en ese momento, cuando Él consuma todo lo que el Padre había decidido que Él hiciera, el velo del lugar santísimo se rasgó, para que ahora tú y yo pudiéramos tener entrada al Padre desde el lugar donde tú te encuentres. Hay algunos hermanos que sufren de aletargamiento de alma. La llaga de Cristo es lo mejor para poderlos vivificar. La falta de vida se desvanece en su presencia, en su muerte, y las piedras se rompen cuando la roca de la eternidad es vista como un escondedero para cada uno de nosotros. Muchas personas están sujetas a la fiebre del orgullo, muchas. Pero una visión de Jesús, de su humillación, sufriendo tal contradicción de pecadores, tendería a hacerlas humildes. Algunos están cubiertos con la lepra del egoísmo, pero si hay algo que pudiera impedir que el hombre lleve una vida egoísta, es precisamente la vida de Jesús, que salvó a otros, pero que a sí mismo no pudo salvarse. Los avaros y los glotones, a quienes se buscan a sí mismos, no aman al Salvador, pues toda su conducta los reprocha. A algunos les sobreviene a menudo el ataque de la ira, y tal vez tú te puedas ver en ese espejo. Pero ¿qué otra cosa pudiera proporcionar más mansedumbre que el espíritu, que la visión de aquel que fue como un cordero enmudecido y que fue trasquilado y que no abrió su boca ante la blasfemia, ante la censura, ante la mentira de todos sus acusadores? Si alguno de ustedes se siente contagiado de la tuberculosis de la mundanalidad o del cáncer de la avaricia, los gemidos y aflicciones del varón de dolores experimentado en quebrantos, van a comprobar que ese será el mejor remedio para sus vidas. Así como la sombra se desvanece delante del sol, así también todos los males huyen delante de Jesús. Ninguna enfermedad puede acercarse, pues el sacrificio purifica el aire. Si yo pudiera decir en este momento: Señor Jesús, si solamente pudiéramos tener tu cruz ante nuestros ojos, podríamos atravesar el mismo infierno sin mancharnos, aún en medio de la mugre que ahí hay, porque tu preciosa sangre nos ha purificado. El olvido de los azotes nos conduce a caer en la enfermedad, pero el dulce recuerdo de la pasión y la bendita resurrección echarán fuera de nosotros todos los males e impedirán que retornemos a ellos de nuevo. Como cuarto punto, analicemos las propiedades curativas de la medicina de la que hemos estado hablando. Este remedio divino obra todo tipo de bien en nuestro ser espiritual, cuando las contusiones de Jesús son apropiadamente consideradas. El hombre, queridos hermanos, es conducido a ver a su Señor, sufre por Él, y una vez le dice a sus pasiones desbordadas: hasta aquí llegarán, pero no pasarán más adelante.
Aquí en el Calvario, sus altivas ondas serán contenidas y serán detenidas. Mis pies casi resbalaron y mis pasos estuvieron muy cerca del desliz. Pero la cruz de mi Señor estuvo ante mí como una barrera sumamente eficaz para poder detener mi caída. Muchos hombres han seguido avanzando en su mal con gran celeridad y sin nada que pudiera ponerles freno. Hasta que una visión del hombre crucificado apareció ante sus ojos y fueron conducidos a ser un bendito alto. Qué poder tan milagroso tienen los dolores de Jesús sobre los creyentes. Y aunque su corrupción está todavía en su interior, ya no puede tener dominio sobre ellos, pues ya no están más bajo la ley, sino están bajo la preciosa gracia que nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos afirmar que esta medicina aviva todos los poderes del hombre espiritual para resistir la enfermedad. Por su llaga fuimos nosotros curados, porque una visión de Jesucristo vivifica nuestra naturaleza caída y entonces nos vuelve a hacer nacer de nuevo, nos prohíbe vivir a un ritmo de una vida que no le agrada a Dios. No podemos tener a Cristo ante nuestros ojos y proseguir nuestro camino al cielo adormecidos como si la obra espiritual fuera solamente un mero sueño. Los azotes de Jesucristo tienen también otro efecto curativo. Restaura al hombre la fuerza que perdió por el pecado. Una persona que está en pecado no tiene la fortaleza para poder salir adelante. Pero hay un poder restaurador de esa sagrada medicina que el Señor Jesucristo derramó como un pequeño bálsamo, que es el que cura todas nuestras enfermedades. Él lleva mis pies descarriados de regreso a los caminos que abandoné y el camino de regreso pasa, queridos hermanos, por la cruz del Calvario. Él restaura mi alma y el alimento que me proporciona es su propia carne y es su sangre. Después de que el pecado nos conduce a la enfermedad y la enfermedad nos conduce a la debilidad, no hay un medicamento restaurador bajo el cielo que sea igual a vivir constantemente con la conciencia de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos anima su dulce amor mostrado en sus sufrimientos en el Gólgota y nos hace sentir que ese Salvador siempre está con nosotros aunque nos descarriemos del camino. Así que esa medicina también alivia la agonía de la convicción. La angustia del corazón desaparece cuando vemos que Jesús lleva el castigo de nuestra paz. Quien se acerca a la cruz de Cristo y confía en Él, siente que aunque el pecado está todavía presente en Él y se lamenta por ello, hay motivo de regocijo porque entiende que Cristo, queridos amigos, ha vencido a sus enemigos. Mi pecado es quitado para siempre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Jesús murió y no hay espacio para el remordimiento, el terror o la desesperación. Bebe el vino del amor expiatorio y nos recuerda más tu miseria, porque tú eres heredero de la inmortalidad. Pero lo mejor de todo es que la llaga de Cristo tiene el poder de erradicar el pecado. Lo arranca de raíz y no espera ser perfecto nunca mientras me deshaga de este cuerpo mortal. Y todo esto será por medio, queridos hermanos, de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Después de todo, la santificación es por la preciosa sangre de Cristo. El Espíritu Santo la realizó, pero el instrumento es la sangre. Él es el médico, pero los sufrimientos de Cristo son la medicina. El pecado es destruido y nunca más acepto por la fe en Jesús. Es en la cruz que Dios ha construido una horca poderosa en la cual cuelga el pecado para siempre y lo destruye. Como quinto punto, te quiero compartir lo siguiente. Ahora meditemos en los modos de cómo trabaja esta medicina. La pregunta es cómo actúa. Su efecto sobre la mente es ahí está. El pecado
el pecador, que oye acerca de la muerte del Dios encarnado es conducido por la fuerza de la verdad y por el poder del Espíritu Santo, ¿a qué dice? A creer en el Dios encarnado. En el instante en que el pecador cree, el hacha es puesta a la raíz del dominio de Satanás. Tan pronto como aprende a confiar en el Salvador designado, su curación da inicio efectivamente y será llevada en breve a la perfección. El celo sagrado y la ardiente indignación del hombre emiten ahora una orden de allanamiento y el individuo registra detalladamente su naturaleza para poder describir algún pecado, clamando mientras tanto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Así que, queridos hermanos, por la gracia de Dios, hará que el hombre sea apto para participar de la herencia de los santos en luz. El sexto punto que quiero compartir contigo: veamos por qué este medicamento merece ser recomendado para que todos ustedes, si pudieran, debido a su notable facilidad, aplicarlo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo logra un hombre que la llaga de Cristo lo sane? Pues todo lo que tiene que hacer el amado pecador es simplemente confiar y será sanado. Todo lo que tú tienes que hacer es contemplar y creer. Renueva tu vieja amistad con el amante de tu alma, regresa al primer amor, acude al Calvario, quédate en el Getsemaní, vive con Jesús donde quiera que Él esté. Este es el sencillo modo de la aplicación. Contemplar. Contempla al Señor Jesucristo crucificado y mira que esa sangre que derramó en la cruz del Calvario es ese ungüento que va a sanar todas tus dolencias. Y por último, como punto número 7, ya que la medicina es tan eficaz, ya que está preparada y ya que es ofrecida gratuitamente, solo falta una cosa. ¿Cuál es? Que la tomes. Ninguna medicina puede ser efectiva si no la tomas. Y Dios está ofreciendo esta preciosa mañana que la tomes. Dice Marcos 9:23, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es ¿qué? Posible. Tómenla, queridos hermanos, ustedes que han conocido su poder en años pasados. No permitan que continúe la rebelión, antes bien, acérquense nuevamente a los azotes de nuestro Señor Jesucristo. Tómenla, ustedes que dudan, para que no caigan en la desesperación. Acérquense a los azotes otra vez. Tómenla ustedes que están comenzando a confiar en ustedes mismos y ser altivos. Ustedes necesitan esto para postrarse rostro en tierra delante del Señor. Y si hay alguien que nunca ha creído en Él, en esta mañana que el Señor les dé también que puedan venir y confiar en Él y vivirán. La fe consiste en confiar en Jesucristo. Esta es la única fe salvadora. No puedes confiar en Él y no ser sanado. No puedes poner tu confianza en Cristo y seguir siendo tal como eres, pues hay un poder en Cristo que está aplicado por la fe, que cambia el carácter y convierte al pecador en un hombre nuevo para alabanza de la gloria de Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro un momento y le pides a Dios que te dé su medicina para que por sus llagas puedas ser curado o curada? ¿De qué enfermedad? Tal vez la tuberculosis de la mundanalidad, o el cáncer de la avaricia, o la frialdad de tu amor por Dios, o la impotencia en la oración, porque sin duda, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, queridos hermanos, nosotros fuimos curados. Oremos a Él. Padre bendito, Señor, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por ser nuestro Dios, Señor, único, verdadero, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para que Él pudiera morir en nuestro lugar, y hoy, los que hoy estamos aquí escuchando tu palabra, podamos entender con claridad que lo único que nos puede salvar es mirar hacia la cruz del Calvario, creer en Él y recibir ese ungüento que cura todas nuestras dolencias. Que podamos entender que esas llagas que el Señor Jesucristo sufrió y que fue una visión de Isaías 700 años antes, nos pueden hacer pensar que finalmente, Señor, lo que tú planeas y lo que tú propones se cumple al pie de la letra. Y Jesucristo vino y se encarnó aquí para que podamos nosotros mirarlo y para que nosotros podamos recibir de ti, Señor, la salvación y la vida eterna por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si tú, querido hermano o querida hermana, que todavía no has tomado la decisión por Cristo, tal vez esta palabra que has escuchado el día de hoy sea suficiente para que tú hoy puedas tomar una decisión por Cristo. Y tal vez, querido hermano, querida hermana, que tú te alejaste del Señor por largo tiempo y que tal vez hoy el Señor te trajo a este lugar para que tú pudieras restaurar tu relación con Él a través de las preciosas llagas de Cristo que curan nuestros dolores, que curan el pecado y que nos vuelven nuevamente a traer a la comunión contigo. Entonces toma una decisión hoy. Que cada uno de los que hoy estamos aquí reconozcamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que si tú quieres, querido hermano, haz esta oración de fe, restaura tu relación con Él o inicia una nueva relación con el único que puede salvarte, con el único que puede curar todas esas dolencias que todavía sigues sufriendo, especialmente esa manía de la desesperación. Y si tú lo quieres hacer, solo repite después de mí esta sencilla oración. Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón, Padre bendito, por todas las cosas malas que he hecho durante toda mi vida. Pero hoy he entendido que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Y que el Señor Jesucristo murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó para darme una nueva vida y vida eterna. Señor Jesús, en esta mañana yo abro la puerta de mi corazón para poderte recibir de nuevo, para poderte recibir por primera vez, para que tú, Señor, seas el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por darme la vida eterna. Y gracias, Señor, por haber derramado tu preciosa sangre y por haber sufrido en mi lugar para que hoy yo pudiera tener la vida eterna. Oro a ti en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.